Bueno, primero que nada quiero agradecerle a los medios de comunicación que nos acompañan. Y bueno, esa conferencia de prensa es muy importante para mí. Yo soy integrante de la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos y no me puedo sustraer a este documento que fue circulado a partir del 10 de enero, donde hubo una reunión en el Senado de la República sobre una supuesta reforma constitucional en materia de justicia, en materia penal. Y sí me gustaría hacer un pronunciamiento como parte además de un movimiento que pretende justamente fortalecer los derechos humanos en este país, fortalecer la justicia garantista, y me parece que este documento, que no sabemos quién fue el que lo hizo y no sabemos si es el documento que se va a presentar el próximo 1 de febrero. Sin embargo, sí me gustaría pues no dejar de hacer algunos señalamientos para evitar justamente que se hagan presentaciones de iniciativas que atenten flagrantemente contra lo estipulado en la propia Constitución. Y bueno, apelando justamente a la congruencia política y al compromiso que asumimos con los electores que votaron por el proyecto de la Cuarta Transformación, de velar por los derechos humanos y las garantías que establece la Constitución, pido que se retire cualquier reforma constitucional en materia de justicia que despoje a los ciudadanos su derecho a la defensa adecuada, que establece el artículo 17 de la Constitución, o que atente contra principios fundamentales del sistema penal acusatorio que están contenidos en el artículo 20 de esta norma que a todos nos obliga, preservando sus principios como el de la presunción de inocencia, la eliminación del arraigo, que respete el sistema penal acusatorio en sus diversas etapas procesales y principios donde no solo las pruebas lícitas puedan ser valoradas y no aquellas derivadas de la tortura, como se pretende en este documento que circula, así como respetar plenamente la autonomía del Poder Judicial. Ninguna reforma que atente contra los derechos fundamentales, tanto los que reconocen las diversas identidades, que son los derechos de libertades, como es el género, raza, religión, nacionalidad, así como los derechos sociales como instrumento para disminuir la desigualdad, o los referentes, como es el caso al acceso a la justicia, que la pretendimos y nos comprometimos a una justicia restaurativa y garantista. No vamos a aceptar este tipo de reformas constitucionales si somos coherentes con este proyecto que fue votado en las pasadas elecciones constitucionales donde fuimos electos, y además recordarles a todos los legisladores que nos comprometimos a hacer valer la Constitución y fundamentalmente los derechos humanos, que además son derechos que están por encima de las instituciones, son derechos inherentes a nuestra condición de persona, de ser humano. Imputarle todos los males al sistema penal acusatorio, que no ha tenido las condiciones para desarrollarse plenamente, es un error y es una falta también de responsabilidad política. La política criminal no puede sustentarse en la mano dura del Estado. No debemos eliminar bajo ninguna circunstancia contrapesos para acotar su capacidad punitiva, sus facultades persecutorias, que son el caldo de cultivo de grandes arbitrariedades contra las personas y contra la sociedad. El derecho a la justicia debe ser garantizado en condiciones de igualdad entre las partes, manteniendo al juez de control, que tiene como función garantizar el cumplimiento de las garantías procesales y el respeto a los derechos humanos. No olvidemos que en este país la justicia se puede comprar, y el endurecimiento, solo el endurecimiento, ojo con esto, incrementa la capacidad extorsionadora de quienes participan en este proceso. Hagamos una reforma que permita el desarrollo del sistema penal acusatorio, aumentemos sus presupuestos, que ahora son menores que los presupuestos asignados en materia de seguridad pública, la capacitación intensiva de quienes investigan los supuestos hechos o noticias criminales, y revisemos dónde están las fallas de nuestro sistema de justicia para superarlas. El populismo punitivo
es solo para crear una percepción, pero por sí mismo no tiene ningún impacto sobre los niveles de criminalidad. Está plenamente comprobado. Y aprovecho justamente para que podamos acreditar esto que estoy sosteniendo, para solicitar un informe, aprovecho para solicitar formalmente un informe a las autoridades involucradas en el proceso de procuración y administración de la justicia, policías, fiscales, tribunales, para que nos digan si han disminuido los delitos que están contemplados en el artículo 19 de la Constitución, donde se prevé la prisión preventiva de oficio, y también pido respetuosamente al Fiscal General de la República que nos presente formalmente ante la Cámara de Diputados la propuesta de reforma constitucional que presentará el próximo 1 de febrero en la Cámara de Senadores. Nosotros somos parte fundamental del proceso legislativo y debemos también conocer cuáles son las propuestas que se hacen en materia de justicia. Y decir que cualquier reforma en materia de justicia en este país tiene que hacerse de cara a la sociedad, a los especialistas, a las organizaciones de derechos humanos, a todos los que conocen, incluso a las personas que están involucradas en el propio sistema y obviamente al Poder Judicial. Tenemos que hacer un debate fuerte sobre cómo vamos a mejorar nuestro sistema de justicia, que siempre debe ser garantista y humanista. Y además señalarles que tenemos más obligación porque somos parte del sistema interamericano de derechos humanos desde 1978 y tenemos que respetar los principios que este sostiene y se reflejan en nuestra Constitución gracias a dos importantes reformas. Una es la que modificó el sistema inquisitorial por un sistema penal acusatorio en 2008 y la que nos permite el día de hoy establecernos como un país garantista, que es la reforma que se impulsó en junio del 2011, que además le dio una jerarquía distinta, del mismo nivel, a la Constitución y a los tratados internacionales que debemos respetar. Por otra parte, quiero comentar que presenté una iniciativa a contrapelo de las iniciativas que se han presentado por otros compañeros en el Senado de la República, para fortalecer el juicio de amparo. Nos parece que debemos mantenerlo como un mecanismo de protección de los ciudadanos contra los actos de autoridad que lesionen justamente sus derechos humanos y garantías fundamentales, incluyendo las reformas constitucionales. Por eso estamos proponiendo que se elimine del artículo 61 la primera fracción, donde ahí se establecen las improcedencias del juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Nos parece que los ciudadanos tienen derecho también a impugnar reformas constitucionales que puedan afectar sus derechos humanos o sus garantías fundamentales. Por eso presenté la iniciativa. No quisiera dar lectura a toda la iniciativa, les vamos a entregar un boletín de cuáles son los elementos que sustentan esta iniciativa, pero sí decirles que están obviamente en el tenor del respeto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece en el artículo 25 el derecho a la justicia, y también se acompaña con el artículo 17 de la Constitución, que también da la garantía del acceso a la justicia. Entonces, la justicia tiene que ampliarse, el derecho, el juicio de amparo tiene que fortalecerse, es una institución que nace en este país y que nos ha distinguido como país a los juristas y a los mexicanos, y me parece que es muy importante consolidarlo como un instrumento, insisto, de protección de los ciudadanos frente a las arbitrariedades de los gobiernos o las reformas que están violentando las garantías fundamentales. Y bueno, no sé si existe alguna pregunta. Y bueno, y finalmente nada más quiero hacer un señalamiento y decirles que me parece muy grave lo acontecido el día de ayer en la plenaria de la Comisión Permanente, donde no se le permitió el uso de la palabra a nuestro compañero Porfirio Muñoz Ledo. Me parece que se tiene que respetar el derecho fundamental, que además es un derecho ciudadano de la libertad de expresión, y más si se trata de un representante popular, como es el caso de nuestro compañero
y mi ex maestro Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, no me parece correcto que se le impida hacer uso de la palabra, tratándose de un tema que además es muy doloroso para muchos mexicanos, como es la violación que se ha generado contra los migrantes, donde en los hechos el no ser ciudadano de un país se ha convertido en un elemento de profunda discriminación que no podemos aceptar. Ese sería mi comentario en apoyo a mi compañero y al respeto. Hago un llamado para que se respete la libertad de expresión, que es parte de los principios fundamentales de la democracia y que debe subsistir y debe garantizarse en el ejercicio de nuestros deberes y de nuestras funciones como legisladores. Nada más. Diputada, sí tenemos una pregunta a nuestra compañera Cecilia Hernández. Diputada Villavicencio, muy buenos días. Sí, sobre este último tema, ¿qué mensaje es el que le dan a la ciudadanía cuando sobre todo difunden mucho que la 4T está unida, que no hay división y que van así en muchos temas? Censuraron a uno de los parlamentarios importantes de su fracción, le quitaron la palabra en un tema que usted dice es muy importante. Él quería recalcar el hecho que se cometió contra los migrantes hondureños, sobre todo porque pues las imágenes que quería él proyectar iban a echar abajo lo que había dicho Marcelo Ebrard en torno a que México es amigable, es respetuoso, porque lo que se ve en las imágenes y lo que criticó precisamente don Porfirio Muñoz Ledo es precisamente la agresión y la rudeza contra los migrantes mexicanos. ¿Qué mensaje es el que están dando Morena a los mexicanos, a sus seguidores, a sus simpatizantes, cuando están censurando a uno de sus principales parlamentarios? Me parece que la unidad debe forjarse alrededor de los principios y valores que nos identifican como partido primero, y si pretendemos ser un movimiento que cambie la realidad mexicana, tenemos que atender los principios constitucionales y los derechos humanos de los ciudadanos de este país y de los ciudadanos de otros países. Hay que recordar que la ciudadanía es un accidente y los derechos humanos son inherentes a la condición de ser humano, entonces tienen que respetarse. Y mi único cuestionamiento a la Cuarta Transformación, a Morena en esta Cámara, es si realmente estamos siendo una mayoría distinta, si realmente estamos fortaleciendo los valores democráticos en este país, si realmente estamos preservando y tutelando las garantías y los derechos humanos que contiene nuestra Constitución, si realmente estamos cambiando la situación de desigualdad que impera con muchísimos mexicanos, si estamos siendo la diferencia y si estamos tutelando un derecho fundamental sin el cual no existe la democracia, que es el principio de la libertad de expresión. Entonces, yo sí pido que hagamos una reflexión como grupo parlamentario para que regresemos a los principios, al origen de este movimiento, que recuperemos la congruencia. No podemos seguir presentando iniciativas que atentan contra las garantías y contra los derechos que tantos años nos costó trabajo acuñar. Y también pido que seamos una mayoría que respete la pluralidad, que veamos en la colaboración una manera de hacer política, que reconozcamos las diferencias, el derecho a tener una posición distinta, porque eso es parte de la pluralidad. Además, tratándose de un movimiento amplio como es Morena, debería tenerse mayor respeto por las opiniones distintas. Entonces, yo sí estoy muy preocupada y lo quiero señalar. Yo soy parte de esas personas que han militado durante muchos años para que este país sea distinto y para que tengamos una mayoría que se distinga de las anteriores mayorías que tuvimos en este país. Claro, hay un profundo dolor, porque además, hay que decirlo, estaba la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es una vergüenza, y lo digo con todas sus letras, que no haya hecho un solo pronunciamiento del trato indigno que se les dio a niños, a madres, a familias enteras hondureñas que están huyendo de la violencia de su país y que lo único que reciben de este país
es violencia. Entonces, no es posible, porque además el derecho a migrar es un derecho universal que está consagrado en muchísimas convenciones internacionales y que debemos respetar.